Muy buena. Mi nombre es Enamed Enamed, por si no me conoces, y sí, se llama Enamed Enamed, se repite, como si me llamara Martín Martín o Vicente Vicente. Eso es lo que hay, la creatividad que tuvieron mis padres. Pero bueno, como te decía, mi nombre es Enamed y digamos que quiero empezar a grabar estos vídeos y a compartir esta información contigo porque llevo mucho tiempo consumiendo vídeos de YouTube, como cualquiera de nosotros, e incluso de Instagram. Y la sensación que me da es que cada vez más hay gente hablando de temas de psicología sin ser psicólogos, hablando de temas de nutrición sin ser nutricionistas, hablando de temas de desarrollo personal sin haber desarrollado absolutamente nada en su vida. Y me frustra mucho porque yo soy psicólogo. Llevo ejerciendo como psicólogo ya desde hace bastantes años, después de retirarme del deporte. Y claro, lo que yo veo muchas veces con clientes en la consulta o pacientes, o como tú los quieras llamar, yo los llamo personas, con personas en la consulta que vienen con muchas ideas preconcebidas y muchos conceptos que han ido escuchando en los vídeos y no les están ayudando en nada. Pero quizás que debiera empezar un poquito por el principio para que tengas contexto. Si no me conoces, yo he sido deportista olímpico, bueno, más bien paralímpico, porque como es evidente, veo menos que un gato de escayola. Y he sido nadador durante 15 años, estuve en 3 Olimpiadas y después de esas 3 Olimpiadas, que me retiré después de Londres 2012, donde ya mi carrera deportiva había ganado 9 medallas olímpicas, decidí durante varios años hacer retos deportivos como Ironman, cruzar el estrecho de Gibraltar, maratones, ir al Kilimanjaro, etcétera, etcétera. Y ya llegó un momento en que tuve que responder a una llamada interna, vamos a decirlo así, a un propósito, a una visión de vida, llámalo como quieras, que era ejercer como psicólogo. Entonces, yo empecé siendo coach allá por el año 2009, 2008 o así, y hace unos años fue cuando empecé a trabajar como psicólogo. Entonces, yo tengo que confesarte una cosa. Yo tengo 5 obsesiones en mi vida, 5 temas principales que me han obsesionado desde que tengo 16, 17 años y me he ido preguntando constantemente e intentando dar respuesta a esos temas. Uno es la fortaleza mental. Cómo desarrollarla, cómo mantenerla, cómo hacer que incluso sea más sólida. ¿A qué me refiero yo con fortaleza mental? Pues un poco es lo que veo cuando trabajo con deportistas de élite, incluso con deportistas de competición que todavía no han llegado a lo más alto, pero están trabajando en ello, o personas que trabajan en el mundo de la empresa, o personas simplemente que vienen a pasar un duelo o están por una época con un poquito más de ansiedad, que eso ya es tema de otro vídeo, la famosa palabra de ansiedad. Y entonces para mí la fortaleza mental es básicamente esa capacidad interna que uno nos hace mantenernos unidos a nuestra identidad más real, más auténtica, más clara, y a la vez nos permite ir lidiando con las cosas que la vida nos va lanzando, porque siempre hay cosas que aparecen en la vida y cosas que nos están impidiendo avanzar o nos molestan, suponen un peso, lo que fuera, ¿no? Entonces, esa fortaleza mental me lleva al siguiente punto, y es que otra de mis grandes, grandes, grandes obsesiones es el tema del tiempo. Es decir, cuando termines de ver este vídeo, que ojalá termines de verlo hasta el final, pero cuando termines de ver este vídeo, ya este tiempo no volverá. Lo que desayunaste esta mañana, comiste esta mañana, el mediodía o cenaste ayer, lo que fuera, ese tiempo ya no va a volver. En el momento en el que decidimos meternos en cualquier cosa, el tiempo sigue pasando y es la única constante, bueno, una de las dos únicas constantes ineludibles en nuestra vida. Y claro, estamos constantemente viendo una serie o pasando tiempo con personas que no merecen la pena o pasando tiempo con nosotros mismos haciendo cosas que no merecen la pena, lo que sea, ¿no? Pero al final vamos echando tiempo, 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 tiempo. Y había un anuncio hace ya muchos años que a mí me gustó mucho, que voy a ver si consigo encontrarlo, porque es un anuncio súper interesante. Y habla de si te dieran 1.440 euros al día, ¿qué harías con ellos? Los puedes gastar, malgastar, utilizar, invertir, pero la única realidad es que al final del día ya no vuelven, ¿no? Y esos 1.440 euros son 1.440 minutos, que son los minutos de cada día.
Y pensando en el tiempo nos lleva a la siguiente constante ineludible, que es el cambio. El cambio es algo que ocurre constantemente en nuestra vida. Mira, yo cuando tenía 8 años, por una enfermedad, un día corriendo por mi casa, me regañó mi madre, porque evidentemente no podía hacer movimientos bruscos, y cuando levanté la cabeza a los 5 segundos, ya está, ya no veía nada. Entonces, una cosa que yo he aprendido desde muy pequeño es que el cambio puede ocurrir cuanto menos te lo esperas. El cambio puede aparecer en cualquier instante. Y a veces creemos que nuestra vida no cambia. Creemos que nos mantenemos de la misma manera en nuestra vida y que las cosas siguen del mismo modo y no necesitamos hacer nada. Pero piénsalo de esta manera. Si tú te quedas quieta o quieto, es como cuando te quedas en esos caminos rodantes que hay en los aeropuertos o en los centros comerciales, que tú estás de pie, pero aquello sigue rodando. Y de repente te adelanta alguien por un lado porque está aprovechando la inercia de ese camino para avanzar. Y a lo mejor otra persona intenta quedarse sentada, pero el camino le sigue arrastrando, porque las cosas en nuestra vida siguen ocurriendo constantemente. Personas que vienen, personas que van, situaciones que nos cambian en nuestra profesión, en nuestro trabajo, pues no sé, tantas y tantas cosas que pueden ocurrir. De hecho, todos recordamos hace unos pocos años, allá por el 2020, lo que ocurrió, que fue un cambio drástico, enorme, que nos impactó a todos en muchísimos aspectos y ninguno de los otros lo pidió, ninguno lo esperaba, ninguno lo gestionó de antemano. Es decir, nos encontramos un día en casa y tuvimos que aprender a lidiar con ello, ¿no? Entonces, estas tres claves, la fortaleza mental para afrontar los cambios que nos ocurren y teniendo en cuenta que el tiempo sigue ocurriendo, sigue moviéndose, me llevan a la siguiente y es una pregunta que me he hecho toda la vida. ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Qué hace que frente a la misma situación tú te sientas bien y yo me sienta mal? ¿Qué hace que frente a la misma ruptura de pareja una persona la afronte con ilusión por lo que vendrá y otra persona la afronta como es que es el fin de su vida, porque ya no va a volver a encontrar a alguien que la quiera como le quiso la anterior persona, o no va a encontrar un trabajo igual que el anterior, o jamás le van a contratar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese tema de cómo nos sentimos, qué emociones tenemos, para mí es como la gasolina que ponemos en nuestro cuerpo, ¿no? Y esa gasolina nos hace movernos de una manera o nos hace movernos de otra. ¿Es bueno el miedo? Pues yo personalmente creo que sí, pero ya lo trataremos más a fondo. ¿Es buena la frustración? ¿Es buena la tristeza? ¿Es buena la alegría? Pues simplemente para darte una idea. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Para qué sirve? Piénsalo. ¿De qué te ha servido en tu vida tener miedo? El miedo nos sirve para prepararnos por lo que pueda venir, para intentar ver cómo vamos a afrontar esa situación que va a aparecer en nuestra vida. Cuando ocurren esos cambios y nos generan miedo, parte es por miedo a lo desconocido, pero en parte es, escucha, prepárate, piensa, reflexiona y toma algún tipo de decisión que nos pueda ayudar a seguir adelante, ¿no? Entonces, todas las emociones que tenemos van un poco en la misma línea, todas tienen su función y todas tienen su sentido. Hace poco estaba viendo un vídeo de un canal de YouTube bastante potente y había una persona, un ingeniero, que hablaba de las emociones y los sentimientos y tal. Y él hablaba de varias teorías y decía es que eso no es del todo real y las emociones no son del todo reales y es porque nos agarramos a ellas. Mira, entiendo por dónde van los tiros y entiendo lo que quiere decir esta persona y me parece además que ese tipo de teorías están bien para no agarrarse a nuestras emociones. Pero míralo de esta manera. Si no las tuviéramos, ¿qué seríamos? Entonces, esa forma de plantearse la vida, de intentar averiguar qué hace que nos sintamos de una manera u otra y empezar a gestionarlo y empezar a cultivarlo, es lo que nos ayuda a trabajar todo lo anterior, es lo que nos ayuda a trabajar esa fortaleza mental, es lo que nos ayuda a afrontar los cambios, es lo que nos ayuda a entender que el tiempo tiene un sentido. Y finalmente, la última de las 5 obsesiones que he tenido en mi vida, y de hecho
creo que viene un poco a raíz del gran libro este del hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, una persona que estuvo durante varios años en los campos de concentración y al salir desarrolló una terapia que se llama la logoterapia, que luego se ha desarrollado también en Japón y de una manera distinta. Pero básicamente intentan dar respuesta a esto que te estoy diciendo, es decir, darle un sentido a nuestra vida. El sufrimiento sin sentido es sufrimiento inútil, porque una cosa hay que tener muy clara, el dolor es inevitable, el sufrimiento en cierta manera es opcional, es decir, el regodearnos en ese dolor es que ese dolor nos abrume, nos supere, nos hunda, eso es una falta de sentido para ese dolor. No es lo mismo que tú hagas un deporte y de repente tengas una lesión grave, tú sabes que por qué ha ocurrido. Ha ocurrido porque estabas compitiendo y te has lesionado. Pero supongo que un día te levantas y te empieza a doler la pierna sin más y no puedes moverla. No lo entenderías. Es un poco lo que ocurre muchas veces cuando he visto a personas en la consulta de psicología con una discapacidad sobrevenida. Ha tenido un accidente de tráfico, se ha quedado en silla de ruedas. O de repente ha perdido la movilidad de una parte del cuerpo. No lo entiendes, no sabes para qué ocurre, no sabes qué sentido tiene. Y eso es lo que nos hace sufrir. Entonces, muchas veces hay muchos vídeos que hablan del propósito. Encuentra tu propósito, haz tu propósito, vive tu propósito. Y es ya. ¿Pero cómo? ¿De qué manera puedo vivir mi propósito? ¿De qué manera puedo encontrarlo? Y lo cierto es que el propósito no es algo que se descubra porque lo tenemos dentro. El propósito es algo que se trabaja, se vive y se va creando poco a poco. Ese sentido de la vida lo tenemos que ir creando. No tendrás el mismo sentido de vida con 20 años, cuando estés en la universidad o estés trabajando y tu sentido es pasártelo bien y encontrar pareja o lo que sea, que a los 40. Y de hecho, la famosa crisis de los 40 a mucha gente le viene porque ha vivido durante los últimos 15 años una vida que pensaba que tenía un sentido. Pues termina tus estudios, encuentra pareja, compra una casa, ten un coche, ten un trabajo. 15 años después no les gusta su trabajo, no están muy bien con su pareja, ya han cambiado de coche muchas veces, han comprado un coche nuevo y no les satisface, la casa les aburre, tiene muchos gastos y de repente hay muchas personas que dicen, ¿y para qué? Y si eso le sumamos el cambio físico, que de repente un día te levantas al espejo y dices, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué le ha pasado a mi cuerpo? ¿No? Es cuando de repente nos encontramos perdidos. Por lo que encontrar ese sentido, ese propósito, no es uno para toda la vida, sino que va cambiando. No es algo que se descubra, sino algo que se vive y se experimenta. Y finalmente no es algo definitorio que ya tenga que ser el fin ulterior de tu vida, sino que tendrás que ir haciéndolo crecer y transformándolo para que se adecue no solamente al tuyo propio, sino al de tu entorno. Así que eso es lo que las 5 grandes obsesiones que he tenido a lo largo de toda mi vida por ahora, y son las que ya he ido trabajando y tratando tanto con mis clientes o pacientes, o como los llames, en la consulta de psicología, como en los cursos de formación, como en las conferencias, de una manera u otra. Y es lo que me gustaría empezar a compartir contigo aquí en los próximos vídeos. Así que yo creo que sí que te puedo dejar con una pequeña reflexión. Plantéate ahora mismo, si te apetece, claro, esto a mí es que siempre me gusta dejar deberes, pero tú plantéatelo. ¿Cuáles han sido los 3 mayores cambios en tu vida los últimos 5 años? ¿Cuáles han sido y cómo te han afectado? Simplemente hacer ese tipo de reflexiones de vez en cuando nos ayuda a contextualizar nuestra vida y a saber un poco a dónde dirigirnos. Y luego ya podremos hablar de la autoconfianza, de la autoimagen, la autoestima, no sé, de cómo gestionar nuestro tiempo, gestionar nuestras emociones, cómo planificar, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tenemos que partir primero por la fortaleza mental. Y con eso tenemos lo demás. Así que nada, disfruta de tu día, disfruta de tu vida y ya sabes, siempre hay que tener un pensamiento en la cabeza, mejor hecho que perfecto. Hasta la próxima.